Hola, mi nombre es Yesenia Torres Rodríguez. Soy residente del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El día de hoy hablaremos sobre falla cardíaca con FEBI preservada. Como introducción, tenemos que la insuficiencia cardíaca es un problema de salud pública mundial y es la principal causa de ingreso hospitalario en adultos en países desarrollados. El envejecimiento de la población y el incremento de la prevalencia de enfermedades no contagiosas como la hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, hacen que la insuficiencia cardíaca sea cada vez más frecuente en el mundo. La insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada representa una categoría cada vez más frecuente en la práctica clínica y constituye hasta el 60% de los casos. La ausencia de cardiomegalia, lo esporádico de los síntomas, la presentación muchas veces similar a la de otros diagnósticos diferenciales y la tasa elevada de falsos positivos en los resultados de biomarcadores convierten a la insuficiencia cardíaca con expulsión preservada en un reto diagnóstico, aún en manos de especialistas en cardiologías. Debemos de conocer la definición de insuficiencia cardíaca, la cual es un síndrome clínico caracterizado por síntomas cardinales como disnea, edema de tobillos y fatiga, que se acompañan con signos como presión venosa elevada, estertores pulmonares y edema periférico, y se debe a anormalidades estructurales o funcionales que generan presiones intracavitarias elevadas o un inadecuado gasto cardíaco tanto en reposo o durante actividad. Hablando sobre epidemiología, la prevalencia estimada de la insuficiencia cardíaca se sitúa alrededor del 2% de los adultos en países desarrollados y aumenta a más del 10% en los mayores de 70 años. La insuficiencia cardíaca representa un problema de salud pública global con mayor de 37.7 millones de individuos afectados en todo el mundo. En Estados Unidos se diagnostican 550.000 nuevos casos cada año. En una cohorte europea se demostró que la prevalencia incrementa con la edad. A cualquier edad, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es más prevalente en mujeres. En Latinoamérica, la prevalencia es de 0 a 37% en pacientes ambulatorios y 20 a 45.7% en hospitalizados. Un metaanálisis reciente que incluyó sobre todo a estudios de Sudamérica mostró que una incidencia similar a la informada en estudios norteamericanos, con una tasa de 310 casos por 100.000 personas año y una prevalencia de 1.01%. Un estudio mexicano de Méndez señaló que hasta el 33% de los pacientes tenían fracción de eyección preservada y registró una mortalidad global tanto de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y preservada de 11% a un año. Existen controversia acerca de las tasas de mortalidad de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y preservada. Sin embargo, la mortalidad por cualquier causa es todavía alta en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, con una tasa de 121 por 1.000 pacientes año en comparación con 141.000 pacientes años en el grupo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. También se han documentado una tasa de supervivencia de 5 años después de un primer episodio de hospitalización de 43% en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, no diferente en los pacientes con fracción de eyección reducida, de un 43 versus un 46%. El estudio de SA publicó que la mortalidad a 5 años por insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida fue ligeramente menor de 71.3% en comparación con el ligeramente reducida que fue de 75.7% y la preservada que fue de 75.7%. Las tasas de rehospitalización, las cuales fueron ligeramente menores en el grupo de la fracción de eyección reducida con 82.2% en comparación con las del grupo de preservada que fue de 84%. A pesar de la variabilidad de tasas de mortalidad en diferentes estudios, se confirma el problema creciente de salud que significa la insuficiencia cardíaca y que las tasas de mortalidad en las tres categorías de fracción de expulsión son similares. En la siguiente tabla podemos observar los factores de riesgo de insuficiencia cardíaca y posibles acciones para corregirlo, como por ejemplo el sedentarismo, recomendar actividad física regular, tabaquismo, recomendar dejar de fumar,
Si el paciente es obeso, pues recomendar actividad física y dieta saludable. El consumo excesivo de alcohol, pues recomendar la abstinencia o el consumo moderado. La hipertensión, pues recomendar cambios en el estilo de vida, tratamiento antihipertensivo. La dislipemia, pues recomendar dieta saludable o estatinas. La enfermedad coronaria, pues recomendar cambios en el estilo de vida y estatinas. En la siguiente tabla podemos observar los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Entre los síntomas típicos tenemos la dinea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, tolerancia disminuida al ejercicio, fatiga, cansancio. Entre los menos típicos, tos nocturna, sibilancia, sensación de hinchazón, depresión, palpitaciones, mareo. Los signos más específicos, presión venosa yugular elevada, reflujo hepatoyugular, tercer sonido cardíaco, ritmo de galope, impulso apical desplazado lateralmente. Entre los menos específicos, el aumento de peso, pérdida de peso, crepitaciones pulmonares, derrame pleural, taquicardia, pulso irregular, entre otros. Ahora hablaremos sobre la fisiopatología. Debemos de saber que todo inicia con la disfunción diastólica. ¿Pero qué es la función diastólica? Es la habilidad del ventrículo izquierdo para llenarse lo suficiente y producir el volumen sistólico requerido sin exceder ciertos límites de presión durante el proceso. Por ende, va a haber un deterioro de la relajación o un incremento de la rigidez ventricular, dando como resultado elevación de las presiones de llenado en reposo o durante el ejercicio, y va a dar las primeras manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Debemos recordar que en etapas iniciales puede manifestarse durante el ejercicio. Pero no todo es disfunción diastólica. Los pacientes van a tener también disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Van a presentar disfunción microvascular y mayor disfunción sistólica. Van a tener además menor reserva inotrópica y sistólica, y el estrés global longitudinal del ventrículo izquierdo va a estar disminuido. El 80% de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada van a tener hipertensión pulmonar, y esto es debido a la presión de la aurícula izquierda en la mayoría de los casos, o secundaria a una enfermedad vascular pulmonar. Continuando con la fisiopatología, se va a presentar un remodelado y disfunción del ventrículo derecho. La presencia de hipertensión pulmonar eventualmente lleva a disfunción del ventrículo derecho, y se va a presentar un desacoplamiento ventricular arterial como factor de diagnóstico. A la misma vez van a presentar disfunción de la aurícula izquierda, porque hay un remodelado de la aurícula secundario a elevación crónica de las presiones de llenado. También van a tener un incremento de la interdependencia. Esto quiere decir que conforme se dilata el ventrículo derecho, se compromete más el llenado del ventrículo izquierdo. Continúa la disfunción microvascular y la lesión miocárdica, y esto va a ser secundaria a la inflamación sistémica ocasionada por la comorbilidad con la pérdida de óxido nítrico y las limitaciones de la reserva sistólica y diastólica por las lesiones miocárdicas. Van a presentar incompetencia cronotrópica, y en conclusión, pues la disfunción diastólica se va a dar por la relajación prolongada o por un incremento en la rigidez ventricular. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en estadios iniciales prácticamente no se van a ver alteraciones hemodinámicas, y va a haber una congestión pulmonar inducida por el ejercicio. Sin embargo, en estadios avanzados va a haber una enfermedad vascular pulmonar, una disfunción del ventrículo derecho y mayor interdependencia ventricular. Podemos observar el algoritmo para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Para ello debemos iniciar con la sospecha de la insuficiencia cardíaca o falla cardíaca, iniciando con los factores de riesgo, con los signos y síntomas y las anormalidades en el EKG. Factores de riesgo, por ejemplo, los pacientes obesos, sedentarismo, los pacientes fumadores. Signos y síntomas, pacientes que presentan congestión sistémica o pulmonar. Las anormalidades del EKG
por ejemplo la hipertrofia del ventrículo izquierdo, las alteraciones en la repolarización, el crecimiento de la aurícula izquierda y la fibrilación auricular. Seguidamente se toman las muestras de NT, ProBNP o BNP y si estas son positivas se realiza el ecocardiograma. En base a los hallazgos que se realizan en el ecocardiograma se diagnostica como falla cardíaca confirmada y se debe definir el fenotipo basado en la FEBI. Si la FEBI es menor del 40%, entonces se dice que es una FEBI reducida o una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Si es de 40 a 49, se dice que es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ligeramente reducida, y si es una FEBI mayor del 50%, se dice que es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. De ahí se determina la etiología y se inicia el tratamiento. Aquí podemos observar las recomendaciones para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca según las guías europeas. Prácticamente la clase de recomendaciones 1 y aquí observamos el nivel de evidencia. El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada sigue siendo complejo. Se han propuesto dos algoritmos diagnósticos basados en las escalas H2-FPEF y HFA-PEF. Dependiendo de las escalas que se usen, diferentes pacientes son referidos para pruebas diagnósticas adicionales o se les diagnostica como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. La escala H2-FPEF fue aprobada por la AHA y la HFA-PEF por la ESC. Ambas difieren, por ejemplo, la H2-FPEF es más práctica ya que contiene 3 variables clínicas, una variable electrocardiográfica y 2 variables ecocardiográficas. Es fácil de usar, es ideal para centros no especializados, sin embargo no incorpora los péptidos natriuréticos y esto se debe a su valor predictivo negativo, ya que no tienen un gran rendimiento diagnóstico, pero sí discriminativo, es decir, que podemos descartar la insuficiencia cardíaca. La escala HFA-PEF la detallaremos a continuación. Detallamos el paso a paso del algoritmo HFA-PEF, en donde se inician con una evaluación pretest que nos da la identificación del paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Luego le calculamos el HFA-PEF score, con lo cual ya podríamos llegar al diagnóstico, pero si hay duda avanzamos a pruebas funcionales inicialmente no invasivas, con lo cual ya podríamos confirmar o descartar el diagnóstico. Si la duda persiste, el tercer paso sería realizar una prueba invasiva, como lo es el cateterismo derecho, en reposo y o en ejercicio, prueba que podría ser el gol estándar, y como paso final se propone que una vez ya esté diagnosticada la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, se realice un diagnóstico etiológico específico, lo cual podría ser muy beneficioso para el paciente porque enmarcaría la posibilidad de darle terapia específica en una entidad que además de ser de difícil diagnóstico, también es de difícil tratamiento y donde a diferencia de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, no se cuenta con terapias que impacten en la supervivencia, solo casos excepcionales como la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada por amiloidosis. El paso 2 es calcular el puntaje de HFA-PEF mediante ecocardiografía. Debemos de evaluar la onda E, que es la velocidad diastólica temprana máxima anular mitral, y refleja el estiramiento del ventrículo izquierdo influenciado por la precarga. La relación EE', que es la velocidad máxima de influjo mitral durante la diástole temprana, correlaciona con la rigidez y fibrosis del ventrículo izquierdo, influenciado poco por el volumen, pero sí por la severidad de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. La presión sistólica de la arteria pulmonar, que es un predictor de mortalidad. El estrés longitudinal global, que predice hospitalizaciones, muerte cardiovascular y paro cardíaco, y se correlaciona con mediciones invasivas de rigidez del ventrículo izquierdo y con niveles de péptidos. El volumen indexado
de la aurícula izquierda predice la muerte, la falla cardíaca, fibrilación auricular y enfermedad cerebrovascular isquémica. Cuenta de criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores, un criterio mayor puntúa 2 puntos y uno menor puntúa 1 punto. Los criterios no son aditivos en una misma categoría. Por ejemplo, si cumple uno mayor y uno menor, en función tendría 2 puntos. Si es mayor de 5 puntos, el diagnóstico de falla cardíaca con fe preservada. Y si es de 2 a 4 puntos, pues las pruebas de estrés diastólica o invasiva deben de realizarse. El paso 3 son las pruebas funcionales complementarias y confirmatorias. Para ello tenemos el cateterismo derecho, que son mediciones invasivas y pueden darse en reposo o en ejercicio. En reposo debe calcularse la presión diastólica final del ventrículo izquierdo y la presión en cuña de la arteria pulmonar, tanto en reposo como en ejercicio. Y luego se subdivide en que si cumple estos criterios se diagnostica de falla cardíaca con FEBI preservada, y si no cumple se debe considerar otra prueba invasiva de ejercicio o no invasiva. Cuando se da en el ejercicio la presión de cuña arterial pulmonar mayor de 25 milímetros de mercurio, si cumple el diagnóstico de falla cardíaca con FEBI preservada. Un último paso, que es el cuarto paso, la cual determina la etiología final. Siempre debemos de considerar etiología específica, pues algunas patologías que pueden presentarse como una falla cardíaca con FEBI preservada incluyen la cardiopatía hipertrófica, la miocarditis, la cardiomiopatía inflamatoria crónica, la enfermedad autoinmune, la cardiomiopatía infiltrativa y no infiltrativa, la fibrosis endocárdica, entre otras. Con respecto al tratamiento, podemos observar una tabla resumen de estudios clínicos e intervenciones terapéuticas de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Estos estudios clínicos de varios grupos de fármacos han fallado en reducir tasas de mortalidad y en algunos casos tasas de rehospitalización. Los objetivos de tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es disminuir la mortalidad, mejorar los síntomas y la calidad de vida del paciente, disminuir las hospitalizaciones y preservar la función renal. Las guías europeas brindan ciertas recomendaciones sobre la prevención primaria de la insuficiencia cardíaca para pacientes con factores de riesgo, y ellos recomiendan el tratamiento de la hipertensión para prevenir o retrasar el desarrollo de la insuficiencia cardíaca y prevenir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. También recomiendan el tratamiento con estatinas para pacientes con riesgo alto o enfermedad cardiovascular confirmada para prevenir o retrasar el desarrollo de insuficiencia cardíaca y prevenir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Los inhibidores de ISGLT2 están recomendados para los pacientes con diabetes y riesgo alto o enfermedad cardiovascular confirmada para prevenir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. También recomiendan asesorar a los pacientes sobre los efectos nocivos del sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo y la ingesta excesiva de alcohol. También brindan recomendaciones sobre el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección conservada. Y ellos recomiendan realizar el cribado y el tratamiento de etiología y comorbilidades cardiovasculares y no cardiovasculares de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. También recomiendan el tratamiento con diurético de los pacientes con congestión para aliviar los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Las guías americanas también recomiendan dar tratamiento a los pacientes con hipertensión arterial y a los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. También los diuréticos siguen siendo una clase de recomendación 1A y el tratamiento con ISGLT2 como clase de recomendación 2A. En conclusión, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es mucho más difícil de diagnosticar. Afecta a mujeres, obesos, ancianos y pacientes con historia de hipertensión arterial o fibrilación auricular, siendo menos común el infarto agudo al miocardio.
Herramientas importantes para el diagnóstico actual, tal como el algoritmo HFA-PEF de la guía europeas, que incluyen la sospecha clínica y el uso de múltiples herramientas de cardiología, siendo el ecocardiograma la piedra angular en donde no solo debemos de fijarnos en el reporte de la FEBI. Se debe promover la realización de pruebas de estrés diastólico con ejercicio, debido a que éstas pueden desenmascarar a los verdaderos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Es importante complementar con la medición de péptidos natriuréticos y la valoración de pruebas adicionales, incluyendo otras pruebas funcionales como la ergoespirometría, la caminata de 6 minutos, entre otros, para poder esclarecer que estamos ante un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Probablemente el gol estándar del diagnóstico sería el cateterismo derecho con ejercicio. Gracias por su atención, hemos finalizado.